tardes. En concordancia con las actividades especificadas en cuanto a la docente de la materia de planificación y organización escolar, me hago presente con el tema expositivo para el examen de la unidad 1 y 2. Datos generales, asignatura, organización y planificación escolar. Docente encargada PH Reyes de la Paula Chica. Estudiante Tumbaco Santo Ronald Vicente. El centro educativo como comunidad educativa. Organización escolar y cultura empírica de la escuela. La escuela como hecho cultural. En el proceso de educar, los docentes y el Estado interrogan sobre el sentido y la función de la pedagogía y la didáctica en el siglo XXI y sobre las necesidades de desarrollar en los estudiantes competencias lingüísticas para que puedan desenvolverse con éxito en sus comunidades. Las nuevas estrategias didácticas y metodologías que animen a los estudiantes a sustraer un aprendizaje significativo y funcional. En otras palabras, que el aprendizaje tenga sentido para quienes lo aprenden y sea útil más allá del ámbito escolar. En palabras de Ferreiro, 1991, la escritura es sustancial en la escuela porque es importante, pero también debe serlo fuera de ella. En cuanto a esto, podemos deducir que la escuela tiene la obligación de hacer de la lectura y la escritura no solo instrumentos efectivos de aprendizaje, sino de comunicación y de interacción y reflexión permanente en el marco cultural e interacción del grupo con otras personas. En términos generales, se comprende que la enseñanza es el intercambio de pensamientos asimilados, comprendidos y vueltos a interpretar por el docente, con el ánimo de explicarse sus diversas facetas para realizar una transposición didáctica, con el único objetivo de que sus estudiantes también entren en contacto activo con esos pensamientos. En ese orden de ideas, lo que finalmente llega al aula son unidades didácticas, unidades básicas del currículum visto desde una planeación en vista de la cultura, costumbres y hábitos que se reflejan en un país. Ellas son un conjunto de tareas con sentido porque el logro de los aprendizajes supone la realización de varias tareas que guardan sentido entre sí, diferentes tipos pero complementarias. La escuela como realidad empírica. La escuela como realidad empírica. Esta corriente, al igual que las demás, busca prescribir principios básicos apropiados a la experiencia y a la investigación, con el fin de facilitar el trabajo de la práctica administrativa. Los principios no deben ser tomados de forma rígida y absoluta, por el contrario, deben manejarse de forma relativa y flexible, donde predominen los principios generales. Toda organización es un sistema abierto, con miras a lograr objetivos y producir resultados. Los resultados permiten emprender a desarrollarse y diversificarse y recuperar su inversión. En el caso de la educación, recuperar o producir conocimiento. Es así como, en el caso de las escuelas como una realidad empírica, se caracterizarían por hacer énfasis en los aspectos más prácticos al momento de administrar o realizar la búsqueda de resultados, sean estos concretos o palpables. Genealogía de la escuela y campos implementados en su organización. La educación es universal y es impuesta por el Estado. Y su principal función es la socialización y la apropiación del conocimiento, la legitimación de la razón y el saber sistemático,
y la producción de alumnos y profesionales para el resto de las instituciones. Eso sí, adecuada al mercado. En ella también se aplica el triángulo didáctico, donde el conocimiento es ideológico, experimental y acabado. Es impermeable a lo social. El alumno es el pasivo y vacío a lo social. El docente se reduce a una máquina de enseñar. El currículum es uniforme en todo el país. Se practica de forma estricta. Su sistematización es ajena al educador y al educando, y le corresponde a un nivel mayor. En cuanto a genealogía, se observa un arbitrio cultural que es expuesto por la práctica escolar. En el proceso de socialización se adquieren arbitrariedades culturales, que son las de las clases dominantes. Los pobres ignorantes, rebeldes y marginados en general se encuentran ajenos a esa práctica escolar, generando exclusión o diferencias escolares. Es decir que la escuela no solo transmite valores necesarios de la sociedad, sino también valores propios del sistema hegemónico, característica de la posmodernidad. Pero a raíz de todos esos puntos positivos y negativos de la genealogía de la educación, vemos diferentes campos de experimentación de las instituciones educativas. En ello interviene la no formal, la formal y la informal. La no formal, este tipo de aprendizaje, no es ofrecido por un centro educativo o formación y normalmente no conduce a una certificación. No obstante, tiene carácter estructurado en objetivos didácticos, duración o soporte. El aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del alumno. El aprendizaje formal es un aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o formación con carácter estructurado, según objetivos didácticos, duración y soporte, y concluye con una certificación. El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del alumno. Y la educación informal, que es un proceso que dura toda la vida y que las personas adquieren y acumulan conocimientos a través o mediante las experiencias diarias y su relación con el tiempo que les rodea. Un claro ejemplo de este tipo de educación serían los medios de comunicación en general, el internet, la televisión, los libros, los periódicos, las revistas, la telefonía, la radio, las redes sociales. Pero a ella se le suman dos tipos de educación más, la socioeducativa y la psicopedagógica. Organización y cultura material de la escuela. Desde aquí disponemos de tres aspectos principales: espacio, tiempo, orden y disciplina, agentes y programa curricular, los contextos sociofamiliares. En cuanto a espacio, tiempos, orden y disciplina, podemos referirnos a ella como el medio y el tiempo en el que el niño se devuelve, facilita o potencia determinadas conductas o actividades, anulando otras, invita a ciertas acciones o condiciona un determinado tipo de relación o intercambio. Es por tanto necesario planificar con intencionalidad, lejos de la improvisación, la organización de los espacios y tiempos, dentro del proyecto educativo y de las programaciones didácticas del aula. Pues los espacios y los tiempos son un elemento educativo más y deben ser considerados como estrategias metodológicas que hay que tener muy en cuenta. Dependiendo de la actividad que se desarrolle en la unidad educativa, sea esta lúdica o no, y de las necesidades, características y edades de los alumnos, la distribución de los espacios y los tiempos será una u otra. El maestro, por ende, ha de conocer cualquier tipo de condición relacionada con estos elementos educativos
para poder programar actividades lúdicas de calidad y saber, de alguna manera u otra, el tiempo, el espacio y agrupamientos en los que se refiere a las metodologías. En agentes y programas curriculares. Básicamente es el diseño del plan curricular o el diseño de malla, que parte de reconocer la existencia de varias tensiones fundamentales que son producto de buscar la mejora de la calidad en la educación. Entre ellas existe la que existe entre el reconocimiento de la diversidad y la atención de la desigualdad, entre los diversos conocimientos disciplinarios, los tradicionales del currículo y otros más novedosos, que requieren encontrar un lugar en la nueva organización curricular. La que surge de oponer la cantidad de contenidos abarcables y tiempos lectivos disponibles para su estudio, la que se dan entre conocimientos y valores, y entre estos y las habilidades que se quieren que los alumnos desarrollen, las que existen entre las clases de alfabetización básica y las alfabetizaciones superiores, entre los métodos de enseñanza tradicionales y los renovadores, por un lado la fuerza y por otro lado la pertinencia de los materiales educativos, pero siempre abarcando las nuevas tecnologías y las capacidades de los docentes para utilizarlas adecuadamente en su práctica. Entre eso el uso y costumbres pedagógicas y las innovaciones, y entre lo abstracto y lo doctrinario y lo concreto y lo práctico. Además, se debe reconocer que las tensiones entre los propósitos educativos considerados en los perfiles de egreso del currículum que se aplique en el país. Dicho de otra manera, los agentes o programas curriculares vendría a ser un diseño de ejercicio no lineal que debe poner en balanza múltiples aspectos que a menudo se orientan en direcciones opuestas o nunca siempre sigan el objetivo que brinda el Estado. En cuanto a contextos sociofamiliares, abarca principalmente la familia, que además de ser la transmisora de la herencia genética, representa el primer contexto social donde el niño o la niña se desenvuelve. Por tanto, es el pilar básico de la educación y la socialización, porque la personalidad infantil se forma en la relación con los demás y de la calidad de las experiencias familiares va a depender de la madurez y el equilibrio que tenga a través de esta. La familia está constituida por varios integrantes, excluyendo sus grupos más cercanos como los vecinos, la tienda, los amigos y otros grupos sociales. Entonces se puede decir que todas las familias comparten la cultura, una serie de roles y valores que enseñan al niño o a la niña a comportarse, según se espera, acorde a la cultura en la que se sitúa, hasta que estos puedan generar dependencia u autonomía y madurez. Como todo entorno de convivencia, la familia tiene reglas que habitualmente marcan los progenitores. Con ellas se definen las expectativas sobre las cuales se espera que se desarrolle el estudiante, pero estas son modificadas al momento de que el individuo ingrese a una institución educativa y sea formado o contrastadas con las enseñanzas del docente. La construcción de la organización escolar como cambio del conocimiento. El concepto de organización escolar, origen y evolución. Cuando hablamos de la educación, esta se lleva a cabo en las escuelas, o cuando hablamos de organización de las escuelas, estamos aludiendo directamente a las personas que educan. La organización escolar interviene para lograr el contexto más apropiado para la enseñanza contemplada,
siempre dentro de las posibilidades reales y no de utopías inviables. No es posible pensar en procesos de enseñanza y aprendizaje al margen de planteamientos propiamente organizativos, unidos a la organización del centro, a las funciones docentes o a las relaciones humanas, en los centros o en las aulas, o a la gestión de tiempos y espacios, o el empleo de recursos, etc. Por ello tiene tanta importancia una buena organización escolar. De ello dependen los resultados y el rendimiento que se quiere obtener de los estudiantes. Bases teóricas para el análisis de las organizaciones educativas. Existen diferentes teorías o líneas teóricas sobre la organización escolar, y dependiendo de las cuales se traten, los elementos adquirirán mayor o menor peso relativo en cuanto a una interrelación específica. Son distintos los elementos que componen el centro escolar, y por tanto recursos humanos como materiales, organizativos, administrativos y legislativos, que deben funcionar de forma tal que puedan garantizar la educación de los alumnos y alumnas. Varias son las teorías que existen y que se han correlacionado entre sí para dar cavidad a nuevas teorías que sean capaces de adaptarse a las actuales exigencias. Tenemos teorías existencialistas, clásicas o superadoras o nuevas teorías. Entre las teorías existencialistas tenemos a la teoría de la ausencia de la organización. En este grupo encontramos líneas teóricas que plantean que en el interior de la escuela, es decir, la ausencia de las reglas dentro de la institución escolar para poder funcionar sobre base de la espontaneidad. Organizaciones flexibles. Se plantea la necesidad de poder encontrar un equilibrio entre lo normativo, lo prescriptivo y lo espontáneo, y la organización formal. Esta corriente sostiene que las normas y la autoridad son fundamentales para el funcionamiento de la organización. Entre las teorías clásicas está la de organización fisiológica. Se basa en un modelo en donde la división de trabajo y la eficacia son garantía del éxito y de la productividad de la escuela. También está la teoría de departamentalización, que sugiere una delimitación y división especializada de las funciones según las capacidades de las personas que las cumplen. En cuanto a las teorías operadoras o nuevas teorías, tenemos la de Elton, que sobremarca las relaciones humanas e influyen de forma directa en la organización. El modelo de Merton también, cuya organización basada en el éxito según funciones y responsabilidades asignadas. Y el modelo de Selznick, que remarca la importancia de la delegación de autoridades. Como último tema tenemos la metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones. Las metáforas no son extrañas, si bien se tiene entendido, ni a las organizaciones escolares, ni a la dirección, ni a la educación en general, porque no lo son ni para otras realidades que pudiéramos contemplar. Precisamente encontramos una gran cantidad de expresiones metafóricas que han sido utilizadas para representar e ilustrar la realidad de la escuela, pero todas estas han contribuido al desarrollo teórico de la organización escolar. Las metáforas en sí confieren una estructura y un significado a la realidad, incidiendo en las representaciones internas y en la división y la imagen de la persona tiene el mundo. La metáfora no es una excepción dentro de un discurso, más bien forma parte de un significado que pueden formar o enunciar, aunque tienen sus propias particularidades que la hacen especialmente interesante para el caso en concreto de la persona quien lo lee o quien lo interpreta. En este caso,
en el empleo bajo las organizaciones educativas o dirección escolar. Sin hacer demasiado esfuerzo, podemos comprobar la presencia continua de expresiones metafóricas en un discurso educativo, como por ejemplo comunidad educativa, cuerpo docente, sistema burocrático educativo y otros términos más. Se hacen presentes como simples palabras, pero son ejemplos claros de metáforas que dependiendo de la situación pueden tener o pueden variar de significado. Todos estos ejemplos, como otros que podríamos mencionar, ponen en manifiesto que las expresiones metafóricas han sido utilizadas con frecuencia y además que la metáfora puede llegar a convertirse o ser el propio pensamiento que se desarrolla. La metáfora permite explicar y construir conocimientos. Desde aquí que se conoce que la metáfora, como un papel dentro de la literatura, sea una palabra que transcriba otro tipo de realidad a la alterna. Desde esta perspectiva, la metáfora se convierte en un objeto de estudio para la comprensión de la realidad escolar. En todo esto, es necesario aplicar las expresiones metafóricas. ¿Qué quieren decir realmente? ¿Es necesaria la traducción de estas expresiones? Lo que sí se sabe es que, aunque las metáforas requieren explicación, no siempre se las debe traducir, puesto que el significado varía dependiendo de la persona que lea o interprete el enunciado. Sin embargo, y al mismo tiempo, en el proceso de desciframiento de estas expresiones, la propia metáfora se convierte en un instrumento de análisis, es decir, en el medio por el que es posible acceder a la realidad encubierta a través de palabras o representaciones metafóricas. Desde ese punto, el estudio de las metáforas en los contextos organizativos resulta ser algo interesante, pues un enfoque muy diferente que puede ayudar a descubrir teorías implícitas, problemas, cuestiones o realidades que forman parte de una cultura, de una escuela o una entidad educativa. Y no solo es un juego de palabras, sino de significado. Así la educación tiene sus propias metáforas para representar la realidad y concretar el hecho pedagógico. Es decir, para metaforizar nuestra labor diaria como docentes, que está llena de rutinas, pero también llena de rituales. Una metáfora. La metáfora textual o visual es un puente o una metáfora explicativa entre significados de distintas palabras, ideas o conceptos que se asocian a una realidad. Pues existen metáforas en el ámbito educativo y si hablamos de ellas podremos citar algunos ejemplos, entre ellos algunos más conceptuales, como por ejemplo proyecto común, que vendría a ser un escrito que acopla a todos los integrantes de la comunidad educativa y se debe realizar en conjunto. También el docente, como guía. Guía también viene a ser otra metáfora que se emplea dentro de esta área. Estos son algunos ejemplos de lo que podría resultar una tarea lúdica del lenguaje y debería ser nuestro mejor aliado. No solo es transformación, también es imaginación docente. También es una buena ayuda que nos ofrece a armar mejores argumentos y construir un mejor relato de nuestra labor y comunicarnos con familias o con profesionales de una manera más adecuada. Pero hablar de las metáforas como herramienta para comprender la complejidad de la organización sería hablar de la educación misma, pero la educación se explica a sí misma desde la diversidad de sus ámbitos, pues ésta expresa procesos de construcción comunitaria que dan sentido a nuestra vocación y pues más allá de una sola definición eficaz es el uso de millones de palabras que no logran una revolución cognitiva o resumida de lo que quiere decir educación.
Entonces, en definitiva, y para no redundar en el tema, la metáfora en temas organizativos es de naturaleza conceptual y lingüística, puesto que ésta desempeña un papel fundamental en la construcción de la realidad social, cultural y política, debido a su carácter estructurante, ayudando a definir realidades. La metáfora también participa como un lenguaje en la elaboración y utilización de conceptos, contribuyendo con ello a la ampliación de nuestro conocimiento. Podemos añadir que las metáforas permiten definir una realidad inabarcable para la razón, resolver aparentes paradojas y contradicciones, ayudar a interpretar partes en una totalidad significativa o permitir organizar hechos objetivos en la mente de los participantes, dotar de una cierta noción de lógica y establecer puentes entre lo familiar y lo extraño, proveyendo de un mapa de territorio desconocido a personas, ofreciéndola más como un instrumento discursivo y constructivo para el uso y raciocinio de las personas. Obvio está. Tanto cada persona utilizará metáforas para expresar su visión del mundo y para construir su propio pensamiento, pero estas metáforas cambiarán de significado por lo que es relativo según cada persona. Algunas de esas metáforas serán expresadas de una manera inédita o creativa por otras y serán contextualizadas de una manera u otra por otras personas, siempre y cuando éstas sean acordes al contexto en el cual se está implantando esa metáfora. Gracias.